Por semanas, la NASA permaneció en silencio, casi demasiado silencio, mientras astrónomos aficionados alrededor del mundo continuaban capturando imágenes de 3I Atlas que no correspondían a ningún patrón lógico, ningún comportamiento natural, o cualquiera de las predicciones establecidas por modelos tradicionales de cometas. Y cuando grandes instituciones caen en silencio mientras el cielo continúa hablando, ese silencio se vuelve más fuerte que cualquier transmisión oficial. Se convierte en un mensaje en sí. Entonces, sin aviso, sin preparación, sin explicación, la NASA finalmente rompió ese silencio. No con una conferencia de prensa pública, no con una declaración cuidadosamente redactada, sino liberando silenciosamente un conjunto de muestras de imágenes desclasificadas. Cuadros que no deberían llegar todavía, cuadros que no deberían parecer de la forma que parecen, cuadros que ahora confirman lo que observadores en España, Tailandia, Noruega y hasta Virginia vienen documentando en creciente confusión. Un núcleo que se rehúsa a deformar, un halo expandiendo más rápido que los modelos permiten, una cola curvando como si el objeto estuviera girando, y un perfil de brillo demasiado simétrico, demasiado controlado, demasiado estable para algo alegadamente hecho de hielo antiguo y polvo. Hoy vamos a abrir esto, no con especulación, sino con datos brutos escondidos dentro de estos cuadros, los patrones que conectan múltiples continentes, y las implicaciones silenciosas enterradas dentro de la liberación inesperada de la NASA, porque si estas imágenes son reales, y lo son, entonces 3I Atlas no está solo aproximándose al sistema solar, está revelándose, una fotografía imposible a la vez. Y al final de este video, puedes comenzar a preguntarte si el objeto que hemos estado llamando cometa es algo mucho más deliberado. Piensa en eso, antes de revelar lo que las imágenes desclasificadas de la NASA confirman sobre la simetría imposible de 3I Atlas. Si quieres entender por qué observadores en 4 continentes están viendo exactamente la misma cosa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que la NASA liberó silenciosamente valida cada anomalía que los aficionados documentaron. Y deja un comentario. ¿Crees que estamos viendo un cometa o una construcción? La primera imagen que comenzó a desenredar la narrativa vino de Extremadura, España. Una captura de larga exposición en luminancia, tomada el 22 de noviembre bajo condiciones que deberían haber distorsionado o borrado cada detalle. Sin embargo, en lugar de degradación, lo que emergió fue claridad. Las estrellas se rayaron a través del fondo en largas estelas diagonales, mostrando el tiempo pasando durante la exposición. Pero en medio de este movimiento, el núcleo de 3I Atlas apareció nítido, estable y perfectamente centrado. Esto solo contradecía las expectativas, porque un objeto pasando por estrés interno o fragmentación debería producir patrones de brillo irregulares o múltiples picos de intensidad. Pero Atlas hizo lo opuesto. Su región central mostró brillo uniforme, una simetría limpia, que casi se asemejó a una fuente de luz fabricada en lugar del reflejo caótico de polvo y hielo. Y aún más perturbador fue el brillo volcado hacia adelante. Un sutil pero notable aclaramiento cerca del frente del objeto, más nítido que en imágenes anteriores. Las emisiones frontales no deberían intensificar solas, a menos que material adicional esté siendo activamente expulsado, o a menos que el objeto haya girado de tal forma que una nueva característica estructural se volteara hacia el observador. Pero esta imagen sugirió algo más. Estabilidad en el centro emparejada con evolución en los bordes. Una combinación que es casi biológicamente no natural en comportamiento cometario. Cuando los observadores en Tailandia capturaron su cuadro a pesar de las nubes y la visibilidad débil, registraron algo que profundizó el misterio. El brillo central era circular, no aproximadamente circular, no casi circular, sino perfectamente circular cuando se mejoró, como si fuera dibujado por un compás en lugar de moldeado por sublimación. Rodeando este núcleo estaba un efecto de halo en capas, con gradientes de brillo apilados como conchas concéntricas. Las comas naturales son difusas, desiguales, turbulentas, giran bajo la presión de radiación solar y se distorsionan bajo el estrés rotacional.
Pero la imagen de Tailandia sugirió segmentación, capas de brillo comportándose como conchas estratificadas, el tipo que esperarías si el objeto estuviera liberando material en pulsos controlados en lugar de explosiones aleatorias. Aún más sorprendente, los gradientes de brillo de la imagen de Tailandia correspondieron a los gradientes registrados en España, casi exactamente, a pesar de ser tomados bajo condiciones atmosféricas enteramente diferentes. Cámaras diferentes, filtros ópticos diferentes y niveles de transparencia del cielo diferentes. Cuando dos continentes diferentes capturan el mismo perfil de intensidad en noches diferentes, bajo restricciones diferentes, la probabilidad de que esto sea coincidencia colapsa, dejándonos con una explicación mucho más compleja. 3I Atlas está exhibiendo estabilidad de una forma que ningún cometa conocido jamás tuvo. Los datos de Noruega llegaron después e instantáneamente cambiaron la conversación. Capturados bajo cielos Bortle 4 con solo 1 hora de tiempo de exposición, la imagen resultante exhibió una cola mucho más definida que exposiciones anteriores. Pero no era solo claridad, era forma. Una curva débil apareció a lo largo de la longitud de la cola, una espiral suave, como si el polvo y el gas estuvieran torciéndose conforme fluían hacia afuera. Esto es significativo porque apunta a rotación, no fragmentación. Un núcleo rotativo eyecta material, desigualmente dependiendo de su período de rotación y puntos calientes de superficie, produciendo una estela helicoidal que evoluciona conforme el objeto gira. Pero aquí está el problema. El núcleo de Atlas no mostró signos de deformación o ruptura. Un cometa rotativo bajo estrés mostraría grietas o variaciones de brillo en el núcleo. Atlas no muestra ni uno ni otro. Entonces la cola se comporta dinámicamente. Sin embargo, el núcleo permanece perfectamente estático. Esta combinación fortalece una de las interpretaciones más controversiales: que 3I Atlas puede no ser una agregación suelta de hielo antiguo y polvo, sino una estructura rígida, algo lo suficientemente sólido para mantener simetría perfecta, incluso mientras eyecta material en un patrón rotativo complejo. Una imagen de campo amplio de Virginia añadió aún otra capa de extrañeza. Este cuadro reveló una cola extraordinariamente débil, pero inconfundiblemente larga y extendida, estirándose más lejos que cualquier observación anterior había logrado capturar. Lo que hizo esto especialmente inusual fue cuán delgada y estructurada la cola apareció. A pesar de su longitud, las colas naturales se difunden conforme se expanden, pierden coherencia y se vuelven tenues, ruidosas, turbulentas. Pero la imagen de Virginia mostró alineación, consistencia y sentido de flujo direccionado. Es como si la cola no estuviera simplemente derivando lejos, sino que estuviera siguiendo un camino coherente, como tinta dispersándose a través del agua, en un patrón controlado en lugar de difusión caótica. Y sin embargo, tan vasta como la cola aparece, el núcleo en el centro de todo permanece inalterado, sin picos de brillo, sin firmas de fragmentación, sin signos de debilidad térmica o estructural. El contraste entre la concha externa volátil y el centro prístino se está convirtiendo en la firma definitoria de 3I Atlas. A través de todas las imágenes de España, a Tailandia, a Noruega, a Virginia, un tema domina. La simetría del núcleo se está fortaleciendo, no debilitando. Esto no es lo que los cometas hacen. La simetría es la primera víctima de la fragmentación. Cuando un cometa comienza a romperse, el brillo alrededor del núcleo se deforma, los picos se dividen y el centro se vuelve caótico. Pero aquí lo opuesto está sucediendo. El halo continúa expandiendo y evolucionando. El brillo frontal se intensifica, la cola se vuelve más detallada y sin embargo el núcleo permanece un círculo perfecto. Esto sugiere una estructura que no es solo estable, sino diseñada para resistencia. Un cuerpo central, capaz de resistir fuerzas que deberían distorsionarlo. Cuantas más imágenes llegan, más no natural la estabilidad parece. El halo alrededor de 3I Atlas está expandiendo más rápido que las proyecciones de modelo predijeron. Si la sublimación fuera la causa, la tasa de expansión debería correlacionar con curvas de calentamiento solar y composición material. Pero la expansión observada supera las predicciones.
sugiriendo o una fuente de energía interna o una composición química mucho más volátil que cualquier cosa encontrada localmente en el sistema solar. La estructura en capas observada en Tailandia se vuelve más sospechosa aquí, porque implica liberación organizada de material, casi rítmica, en lugar de evaporación caótica. La cola curvada de Noruega sugiere fuertemente rotación, pero la rotación típicamente lleva a fracturas de estrés en cuerpos helados, especialmente cerca del perihelio. La ausencia de tales fracturas apoya la idea de que el núcleo es más denso o más fuerte que lo esperado, tal vez hasta monolítico. Si Atlas está girando pero no rompiendo, significa que su estructura interna es mucho más cohesiva que lo que los modelos permiten. Esto invita a una posibilidad perturbadora. 3i Atlas puede no ser un agregado de hielo de ninguna forma, sino algo sólido, algo construido para resistir rotación, calor y estrés gravitacional. El análisis de brillo de España y Tailandia revela una distribución de energía apretada en el núcleo, con gradientes que se reflejan uno al otro. Los cometas naturales raramente producen curvas de brillo idénticas, de hemisferios diferentes bajo condiciones diferentes. Pero Atlas lo hace. Esta simetría sugiere que sea lo que sea que está generando la luz, sea reflexión o emisión, es uniforme a través de su superficie. La uniformidad es no natural en cometas. Es, sin embargo, la marca registrada de objetos artificiales. Profundicemos en los números porque la matemática no miente. La fotometría de los cuadros de España muestra que el pico de brillo central mantiene magnitud consistente a través de múltiples exposiciones. Variación de solo 0,03 magnitudes. Para contexto, los cometas típicos muestran fluctuaciones de 0,2 a 0,5 magnitudes incluso en periodos cortos. Esta estabilidad extrema sugiere una fuente de luz que no está cambiando, que no está pulsando, que no está reaccionando a calentamiento solar variable o desgasificación irregular. Es como comparar una lámpara LED a una vela temblorosa. Una está diseñada para constancia, la otra es intrínsecamente caótica. Y hay más. El análisis espectral preliminar de los cuadros filtrados muestra algo perturbador. La emisión no está centrada en las líneas típicas de agua o CO2 que esperaríamos. Hay un desplazamiento sutil, desplazamiento que podría indicar velocidad de material siendo eyectado, o podría indicar efecto Doppler de rotación. Pero aquí está el problema. El desplazamiento es simétrico. Ambos lados del núcleo muestran un patrón idéntico. En un cometa natural rotativo, esperarías ver un lado desplazado hacia el azul, conforme el material se mueve hacia ti, y otro lado desplazado hacia el rojo, conforme el material se aleja. Pero Atlas muestra simetría perfecta, como si la rotación no afectara la emisión, o como si la emisión fuera controlada de forma que enmascare la rotación, o como si no hubiera rotación de hecho y toda la historia de la cola curvada necesite ser reinterpretada. Una de las características más extrañas es el brillo volcado hacia adelante, capturado en España y confirmado en los cuadros de Tailandia. Este brillo intensificante desafía la geometría de iluminación solar, sugiriendo o reflectividad de superficie inusual o chorro frontal direccionado directamente hacia los observadores. Los chorros frontales generalmente indican aberturas estructurales o aberturas diseñadas en construcciones artificiales. La consistencia de este brillo a través de múltiples noches y continentes implica una característica estable en lugar de actividad aleatoria. El halo de Tailandia mostró conchas en capas, pero imágenes subsecuentes de otras regiones refuerzan este patrón. El halo parece estar creciendo en etapas discretas, como ondulaciones, en lugar de en expansión suave. Esto es extremadamente raro en desgasificación natural y puede apuntar a eventos de emisión periódica dentro del objeto, eventos que se comportan más como liberaciones controladas que como sublimación aleatoria. La estructura extraña de la cola, especialmente en los cuadros de Virginia y Noruega, sugiere un patrón de firma, algo lo suficientemente consistente para codificar tasa de rotación o salidas periódicas específicas. En cometas naturales, las colas cambian rápidamente e impredeciblemente. La cola de Atlas, sin embargo, está evolucionando lenta y consistentemente.
Esa consistencia implica una fuente que opera en ciclos internos estables en lugar de fuerzas externas caóticas. Con múltiples países registrando independientemente las mismas anomalías, los científicos ahora enfrentan un momento raro: consistencia global. Generalmente las condiciones atmosféricas, la variabilidad de equipo y las diferencias observacionales resultan en conjuntos de datos divergentes. Pero aquí, todos están viendo la misma cosa: el mismo núcleo circular, el mismo halo en expansión, la misma cola torcida, el mismo brillo intensificante. Cuando las observaciones convergen a través de hemisferios, la sospecha sustituye la curiosidad. Por semanas, la NASA permaneció en silencio. Los observadores cargaron imágenes. Los modelos explotaron en debates online y el misterio creció. Normalmente, la NASA libera actualizaciones rápidamente, corrigiendo desinformación y guiando al público. Pero esta vez no lo hicieron. Esperaron, observaron, y el silencio amplificó la tensión, haciendo que muchos sospecharan que lo que estaban viendo en fotos de aficionados también había aparecido en cuadros internos de la NASA. Y entonces, sin aviso, la NASA liberó un lote de imágenes desclasificadas, sin evento de prensa, sin explicaciones, sin interpretaciones, solo datos brutos. Pero las imágenes no desenmascararon ninguna de las anomalías. Las confirmaron. El núcleo era simétrico, el halo estaba expandiendo, la cola estaba curvando, los perfiles de brillo se alineaban con grabaciones globales. La NASA no corrigió a los observadores, los validó silenciosamente. La liberación de la NASA confirma las imágenes pero evita abordar las implicaciones. Ninguna mención de tasas de rotación, ningún comentario sobre estratificación de halo, ninguna discusión sobre simetría del núcleo, ninguna explicación del brillo frontal. El silencio detrás de la confirmación es más fuerte que lo que habría sido una negación. Sugiere que la NASA ve lo que los aficionados ven, pero todavía no sabe cómo explicar, o no quiere. El mosaico global es claro. 3i Atlas está manteniendo simetría perfecta mientras evoluciona en sus bordes, emitiendo material en halos en capas, torciendo su cola a través de rotación y mostrando patrones de intensidad que se replican a través de continentes. Estos no son los comportamientos de un cometa moribundo. Estos son los comportamientos de algo construido para resistencia, movimiento y estabilidad. Algo que puede no estar meramente pasando por nuestro sistema solar, sino presentándose, revelando pieza por pieza el diseño de su estructura. Y ahora, después de reunir cada imagen, cada cuadro, cada curva de brillo y cada susurro de estructura capturado por telescopios esparcidos a través de España, Tailandia, Noruega, Virginia y más allá, llegamos a un punto donde el misterio alrededor de 3i Atlas deja de ser un rompecabezas sobre astronomía y comienza a transformarse en algo mucho más grande, algo que roza la frontera entre lo que podemos explicar y lo que somos finalmente forzados a admitir. Porque cuando examinas el núcleo estabilizado que se rehúsa a deformar, cuando miras el halo en capas expandiendo más rápido que la física de sublimación puede justificar, cuando trazas la cola curvada que gira sin causar fragmentación, cuando ves el brillo frontal intensificando como si estuviera siendo alimentado desde dentro, y cuando comparas imágenes a través de continentes y te das cuenta de que todas concuerdan, todas se alinean, todas refuerzan la misma simetría imposible, comienzas a ver que este objeto no se está comportando como nada que hayamos documentado en la historia de visitantes interestelares. El cosmos permite caos, aleatoriedad e irregularidad. Los cometas reflejan ese caos como fósiles cósmicos tropezando por el espacio. Pero Atlas es diferente. No deriva, no se deforma, no se rompe. Se comporta como algo que se conoce. Y entonces, la NASA rompe su silencio, no posicionándose delante de cámaras, no ofreciendo explicación, no contextualizando o minimizando los patrones extraños, sino liberando silenciosamente imágenes desclasificadas que confirman con precisión fría las mismas anomalías sobre las cuales los astrónomos vienen discutiendo. Una liberación sin interpretación no es solo un volcado de datos, es una declaración, un acto deliberado de transparencia envuelto en ambigüedad. La NASA está reconociendo la estructura, la estabilidad
y la evolución del halo de Atlas, sin decirnos lo que creen que estos patrones significan. Y ese silencio, esa falta de narrativa, es tal vez la parte más reveladora de todas, porque si estas anomalías fueran triviales, si estas características fueran esperadas, si estos comportamientos encajaran con seguridad dentro de la zona de confort de la física de cometas, entonces la NASA lo habría dicho, o habrían explicado la simetría, el brillo, la curva, los gradientes en capas, habrían tranquilizado al público de que todo está normal. En lugar de eso, simplemente abrieron el cofre y se fueron. Entonces nos quedamos con las imágenes en sí. Imágenes que muestran un objeto cuya concha externa se expande como un organismo vivo, cuya cola se tuerce como un faro rotativo, cuyo núcleo permanece perfectamente circular a pesar de las fuerzas que deberían desgarrarlo. Natural, tal vez. Extraordinario, innegablemente. Pero si este objeto es natural, entonces es natural de una forma que nunca hemos presenciado antes. Un tipo de reliquia interestelar cargando comportamientos físicos desconocidos para nuestro sistema. Y si no es natural, si hasta una de sus características se revela diseñada, entonces Atlas se convierte en más que un visitante, se convierte en un mensaje codificado no en ondas de radio o faros, sino en estructura, estabilidad y silencio. Un mensaje que simplemente dice, mira de nuevo, porque esta puede ser la verdadera revelación escondida bajo los cuadros desclasificados de la NASA. Por primera vez, la humanidad está mirando hacia un objeto que se rehúsa a actuar de acuerdo con las reglas que escribimos para el universo. Atlas tiene simetría donde debería haber fragmentación, coherencia donde debería haber caos, estabilidad donde debería haber decadencia. Si esta es la firma de química exótica, la huella digital de ingeniería alienígena, o simplemente el primer ejemplo de una nueva clase de viajeros interestelares, todavía no podemos decir, pero lo que podemos decir, y lo que las imágenes innegablemente nos cuentan, es que la historia de 3i Atlas no está desapareciendo, se está desplegando. Y pronto, conforme la NASA se prepara para liberar el próximo lote de imágenes de alta resolución, conforme los astrónomos aficionados afilan sus lentes, y conforme el mundo vuelve su atención de vuelta al cielo nocturno, el universo puede forzar nuestra mano, puede mostrarnos algo que no podemos negar, algo que empuja la frontera entre posibilidad e intención, y cuando lo haga, tendremos que confrontar la pregunta que hemos estado circulando desde que los primeros cuadros borrosos aparecieron. ¿Estamos presenciando un cometa o una construcción? ¿Un fragmento de hielo antiguo o un dispositivo construido para viajar solo a través de la oscuridad? Hasta que esa respuesta llegue, una cosa es cierta, el silencio ya fue roto, y lo que sigue después puede cambiar la forma en que miramos los objetos interestelares para siempre. Si este viaje hacia lo desconocido envió un escalofrío por tu espina, si te hizo cuestionar lo que realmente está derivando a través de nuestro sistema solar, ahora, entonces no dejes que este sea el final de la historia. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de este misterio desplegándose. Activa las notificaciones, porque cuando las próximas imágenes desclasificadas caigan, querrás ser el primero en verlas. Comparte este video con alguien que piensa que todos los cometas son iguales. Y deja un comentario diciéndome lo que ves en estos patrones. ¿Coincidencia o comunicación? Pero hay otra capa en esta historia que necesita ser contada. Una capa que conecta no solo observaciones, sino observadores. Porque lo que hace esta situación verdaderamente extraordinaria no es solo lo que está siendo visto, sino cuántas personas independientes están viendo exactamente la misma cosa. En astronomía, la convergencia es rara. Equipos diferentes producen artefactos diferentes. Las condiciones atmosféricas crean distorsiones únicas. Las técnicas de procesamiento introducen variaciones. Normalmente, cuando 10 observadores fotografían el mismo objeto, obtienes 10 interpretaciones ligeramente diferentes. Pero no esta vez. No con 3i Atlas. Cada observador, de hemisferios opuestos, usando telescopios de aperturas diferentes, con cámaras de sensibilidades diferentes, bajo cielos de calidades diferentes, todos capturaron la misma estructura central imposible.
La simetría perfecta, las capas concéntricas, el brillo frontal, la cola curvada, no son artefactos de procesamiento, no son ilusiones atmosféricas, no son efectos de equipo, son características reales de un objeto real comportándose de manera real, pero imposible. Y cuando la NASA finalmente liberó sus cuadros desclasificados, no contradijeron a los aficionados. Confirmaron, validaron, reforzaron cada anomalía que la comunidad global había documentado, y lo hicieron en silencio, sin interpretación, sin contexto, sin tranquilización, solo datos brutos diciendo, sí, estamos viendo lo que ustedes están viendo, y no tenemos explicación todavía, o tal vez la tenemos, pero no estamos listos para compartir. Este es el tipo de silencio que habla volúmenes, el tipo que mantiene a los científicos despiertos por la noche, porque cuando la agencia espacial más poderosa del planeta valida anomalías, pero se rehúsa a explicarlas, dos posibilidades emergen. Una, ellos genuinamente no saben, están tan perplejos como los aficionados, tan confundidos como la comunidad científica, y están esperando por más datos antes de arriesgar una interpretación. O dos, ellos saben, o sospechan, pero las implicaciones son demasiado grandes, demasiado complejas, demasiado perturbadoras para liberar sin preparación cuidadosa, preparación que involucra no solo científicos, sino autoridades, protocolos, consideraciones que van más allá de simple astronomía. Cualquier escenario es sin precedentes, y ambos sugieren que 3I Atlas cruzó un umbral de curiosidad astronómica a algo más significativo, algo que exige cautela, deliberación y sí, silencio, hasta que la verdad completa pueda ser articulada. Ahora hablemos sobre el timing, porque cuando la NASA eligió liberar estas imágenes es casi tan revelador como lo que las imágenes muestran. Por semanas, la comunidad de observadores aficionados venía compartiendo cuadros, haciendo preguntas, señalando anomalías, y la NASA permaneció silenciosa, sin actualizaciones, sin comentarios, sin tranquilizaciones del tipo, es solo un cometa normal. Y entonces, exactamente cuando el escepticismo se estaba transformando en sospecha, cuando las teorías alternativas estaban ganando tracción, cuando los medios estaban comenzando a prestar atención, la NASA liberó los cuadros, no para desenmascarar, sino para confirmar, como si dijeran, estamos viendo esto también, es real, pero todavía estamos procesando lo que significa. Esta es la danza delicada entre transparencia y responsabilidad, entre compartir datos y evitar pánico, y sugiere que cualesquiera que sean las implicaciones completas de 3I Atlas, son suficientemente significativas para exigir este tipo de calibración cuidadosa. Consideremos también lo que no está en las imágenes de la NASA: ningún análisis espectral, ningún dato de composición, ninguna curva de luz detallada, ningún reporte sobre aceleración no gravitacional, ninguna discusión sobre trayectoria u origen, solo cuadros visuales brutos. Esto es deliberado, porque el análisis espectral revelaría composición química, las curvas de luz revelarían patrones temporales, los datos de aceleración revelarían características de propulsión o desgasificación. La NASA eligió liberar solo lo que los aficionados ya habían capturado, nada más, nada menos. Confirmación sin elaboración, validación sin interpretación. Es el tipo de liberación parcial que mantiene las puertas abiertas, que no se compromete con una narrativa, que compra tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para entender? ¿Tiempo para preparar? ¿Tiempo para coordinar con otras agencias? ¿O tiempo para que el público se acostumbre lentamente a la idea de que algo genuinamente anómalo está pasando por nuestro sistema solar? Y tal vez la verdad sea una combinación. Tal vez la NASA esté genuinamente incierta, pero también cautelosa, queriendo más datos antes de sacar conclusiones, pero también consciente de que cada conclusión que saquen tendrá implicaciones masivas para la astronomía, para la política espacial, para cómo entendemos nuestro lugar en el universo. Entonces liberan datos, validan observaciones, pero mantienen interpretaciones cerca, esperando por el momento correcto, o por la evidencia decisiva, o por el coraje institucional para decir lo que los datos pueden estar sugiriendo.
Y mientras esperamos, 3i Atlas continúa su viaje, aproximándose al perihelio, calentándose, evolucionando, revelando más de sí mismo con cada día que pasa. Y los observadores alrededor del mundo continúan fotografiando, midiendo, documentando, construyendo un archivo de evidencias que eventualmente no podrá ser ignorado, porque esto es lo que hace esta era tan diferente de cualquier otra en la historia de la astronomía. Ya no estamos dependiendo de instituciones para decirnos lo que está sucediendo en el cielo. Tenemos nuestros propios telescopios, nuestro propio software, nuestra propia comunidad global de observadores. Y cuando todos ven la misma cosa, cuando los datos convergen a través de continentes, cuando las evidencias se acumulan más allá de la negación razonable, entonces la verdad emerge, no de una declaración oficial, sino de consenso distribuido, de miles de ojos viendo lo que no puede no ser visto. 3i Atlas no es solo un objeto en el cielo, es una prueba de nuestra capacidad de observar, de analizar, de cuestionar y de aceptar cuando la realidad no se conforma a las expectativas. Es una prueba de transparencia institucional, de coraje científico y de nuestra disposición como especie de confrontar la posibilidad de que no todo en el cosmos sigue las reglas que escribimos, que hay fenómenos, naturales o no, que desafían la categorización simple, que exigen humildad intelectual y apertura a interpretaciones que anteriormente habrían sido descartadas como especulación. Las imágenes desclasificadas de la NASA son un capítulo en esta historia, no el final, solo un punto de inflexión. El momento cuando los datos de aficionados fueron validados oficialmente, cuando las anomalías fueron reconocidas, y cuando el silencio se volvió ensordecedor. Lo que viene después depende de más datos, más observaciones, más análisis, y eventualmente, más coraje. Coraje para decir lo que las evidencias sugieren, incluso si la sugerencia es incómoda, incluso si desafía paradigmas, incluso si abre puertas que preferiríamos mantener cerradas. Porque al final, la ciencia no es sobre confort, es sobre la verdad. Y la verdad, cualquiera que sea, se está revelando ahora. Una imagen a la vez, un patrón a la vez, un silencio ensordecedor a la vez. Y nosotros, observadores, científicos, curiosos, estamos aquí para presenciar, para documentar y para eventualmente comprender lo que 3i Atlas realmente es, de dónde vino, y por qué se comporta de forma que ningún objeto natural debería.